Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, digamos, a partir de ahora 2 horas nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar por el mundo del misterio. Nuestra intención, como siempre, buscar respuestas en ese universo que aquí, algunos de ellos son nuestros favoritos. Ahí va un avance de lo que queremos ofreceros hoy. Esta noche, hacia uno de los misterios que más ríos de tinta han proclamado por todos los lugares, saludar a nuestro primer invitado, Javier Recuenco. Andrés, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El placer es para nosotros que estés aquí. Decir que eres ingeniero de informática y estás metido en proyectos, jefe de proyecto de tecnología y riesgos financieros, no vamos a decir dónde. Como un tipo como tú se meten esas cosas. ¿Por qué la Atlántica? Bueno, y además, no he dicho que has escrito un libro que se llama La realidad histórica de la Atlántida. ¿Por qué ese interés por la Atlántida? La verdad es que el interés viene desde muy joven. Me gustó mucho la filosofía, la historia, la mitología, y me sentí muy atraído por el mito de Platón cuando lo leí. Desde un principio estaba convencido de que lo que estaba leyendo podía tener una realidad histórica por detrás. Sí. Cuando era joven, dedicaba mucho tiempo a estudiar en bibliotecas. Y tienes cara de empollón, ¿eh? Sí, la verdad es que cuando dejaba de estudiar, dedicaba mi tiempo libre a leer libros sobre historia y mitología y lenguas muertas. Y así fue cuando encontré lo que considero que son pruebas reales que pueden demostrar que la Atlántida es histórico y no una mitología. No, un mito. ¿No es un poco atrevido por tu parte, perdóname, decir que has encontrado pruebas de que la Atlántida es historia y no es mitología, cuando llevan arqueólogos, multitud de historiadores, antropólogos, aventureros de todo tipo, todo tipo de gente buscando y no se ponen de acuerdo y siguen diciendo que es un mito? Pues yo no hubiese escrito el libro si no estuviese convencido de lo que estoy diciendo, ¿no? Y de hecho el libro lo escribo... ¿No has escrito el libro para vender libros? Lo he escrito para poder comunicar lo que he encontrado y que sea estudiado por gente experta, más experta de lo que yo pueda ser, porque soy informático, para que todo lo que he ido encontrando y que expongo con las conclusiones en el libro, tanto a nivel etimológico, historia, arqueología, cualquiera de las ramas que he tocado en el libro, sean investigadas por la gente experta y que puedan corroborar o no las conclusiones que estoy diciendo. Ya. Nos ha traído, se lo cuento a nuestros oyentes, ha traído una gran caja con una cerámica, luego vamos a hablar de ella, y un disco de oro que es evidentemente la réplica de... Súper bonito. Digo, si se te desaparece esta noche, sabes quién ha sido. La réplica de algo que también nos va a contar, que de alguna manera son algunas de las pruebas que él trae, ¿no? O aduces que tienen la importancia para decir que hay restos históricos de que la Atlántida existió. La verdad es que hace 20 años, cuando empecé a encontrar algunas de estas pruebas, no estaba seguro de que efectivamente pudiese tener una relación directa, ¿de acuerdo? Ha sido investigando, y sobre todo en los últimos 8 meses, cuando he podido encontrar
razones coherentes de que todo lo que he estado investigando sí tiene que ver con la Atlántida. Llevas 20 años haciendo ese trabajo. 20 años, pero en mi tiempo libre, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar bien claro. Yeah. No he dedicado 24 horas al día a investigar este mito. Este es nuestro invitado y este es nuestro tema, uno de nuestros favoritos, como digo, buscado por multitud de personas. 900-137-137 por si queréis intervenir. Hay algún premio que tiene que ver con esos libros y nos vamos con un dato más a la búsqueda de la Atlántida esta noche. Hace ya más de 2000 años, Platón presentó la historia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critias. Desde entonces el hombre ha intentado en vano demostrar su existencia, quedando finalmente relegada a la categoría de mito. Un mito que en pleno siglo XXI sigue golpeando las conciencias de los buscadores. Respecto al continente perdido de la Atlántida, se barajan muchas hipótesis, pero la teoría más aceptada es que esta importante civilización fue devastada por una gran erupción volcánica. Se dice que el nombre de Atlántida fue dado en honor de su primer gobernante, Atlas, uno de los hijos de Poseidón, que se rebeló contra los dioses y fue condenado por Zeus a cargar sobre los hombros la bóveda del cielo. Aunque no existe ningún hallazgo arqueológico que avale su existencia, existe una larga lista de lugares potenciales que se disputan las coordenadas en las que pudo existir este continente y su civilización. Toda la leyenda de la Atlántida surge de una misma fuente, los diálogos de Platón. En dos de estos diálogos, mantenidos por Platón con Critias y con Timeo, se hace una descripción bastante exhaustiva de la Atlántida, de su geografía, sus habitantes y su forma de vida. Platón asevera en sus diálogos que esta historia les fue relatada por el sabio griego Solón, quien a su vez la recibió de un sacerdote egipcio. Se describe como una historia genuina, la narración acerca de un pueblo originado por los dioses que habitaba en una gran isla situada más allá de las columnas de Hércules, actualmente el estrecho de Gibraltar, y que superaba en superficie a Asia y Libia juntas. Tratemos de conocer si la Atlántida es una leyenda o si tiene algo de real. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Y con Javier Recuenco esta noche a la búsqueda de la Atlántida. Los datos que se tienen de la Atlántida simplemente es el mito. Bueno, eso es lo que cuenta ese filósofo griego, ¿no? ¿O hay más? En principio, la base es lo que cuenta Platón en sus diálogos, correcto. Yeah. Supongo que, fíjate, yo no me lo he leído. ¿Qué cuenta Platón de la Atlántida en esos diálogos? Timeo y Critias. Lo principal... ¿Tú lo has leído? Supongo que sí, ¿no? Sí, muchas veces. Sí. Lo principal es que Platón pone en bocas de Sócrates, inclusive, que lo que está contando no es un mito, que es realidad. Y lo dice 3 veces dentro de la propia historia. Ajá. Y aún así no ha sido reconocido como algo histórico, ¿de acuerdo? Aunque él lo asevere. Y además que entra a un nivel de detalle muy exhaustivo sobre el mito. Quizás siendo un mito está de más tanto detalle, ¿no? ¿Da descripción de cómo es el lugar y todo? Sí, sobre todo de la Acrópolis, de la capital, ¿de acuerdo? Llega a hablar inclusive de costumbres dentro de la capital, de los reyes atlantes, cuando se reunían, cómo juzgaban, y también habla del imperio. ¿Qué fue el imperio atlante? ¿Cuánto conquistaron? E inclusive da fechas. Sí.
Sí, Platón, por lo que le fue transmitido por parte de Solón y lo que transmitieron los egipcios a Solón, estamos hablando de que las fechas nos iríamos hacia 9.000 años antes de Cristo, y quizá antes. 11.000 años de antigüedad más o menos entonces. O más, correcto. Ya. Tú en tu libro haces una cronología. ¿Nos puedes avanzar un poco de cuándo comenzó, después del trabajo que has hecho de investigación y de juntar? Porque ha sido todo una especie de puzzle, ¿verdad? De diferentes cosas, y de repente te vino la inspiración y dijo, wow, ahí viene, ¿no? Yo tengo que dejar claro que durante 20 años en mi tiempo libre he reunido muchas piezas distintas y no creía tener algo que pudiese ser publicable con datos que fuesen reales, ¿no? Históricos. Cuando hace menos de 8 meses me di cuenta de que lo que estaba investigando sí tenía visos de realidad, es cuando por fin me atrevo a escribir el libro. Y sí, efectivamente, lo que estoy investigando paso por paso me lleva a esas fechas que dice Platón. No me acerco siquiera a una época en la que está reconocida actualmente la civilización occidental o oriental. No, me voy a la época que habla Platón, 9.000, 10.000, 11.000 años antes de Cristo, justamente en el ciclo de fin de glaciación de Burn. Ya. Parte de la información que le dan a Platón viene de un sacerdote egipcio. Correcto. ¿Qué tiene que ver Egipto con la Atlántida? Aunque luego vamos a ver la posible dispersión de los pueblos atlantes, pero ¿por qué hay esa conexión? Yo concretamente mañana salgo para Egipto, y cuando estás allí sientes muy de cerca eso de la Atlántida, vas a templos y te cuentan historias de la Atlántida. ¿Por qué esa relación? Los sacerdotes egipcios le dejaron bien claro a Solón que la historia que recordaba Solón sobre Grecia era muy reducida, que los griegos habían sido destruidos varias veces distintas y por diferentes tipos de cataclismos, ¿vale? Los egipcios sí que recordaban esos cataclismos distintos y se lo dicen a Solón, le dicen, lo siento mucho, pero los griegos sois como niños, no recordáis vuestra cultura, habéis sido destruidos N veces y nosotros los egipcios sí sabemos de dónde venís. Y de ahí empieza a contarle quiénes eran los atlantes, ¿de acuerdo? Y que los antiguos griegos fueron los que lucharon contra los atlantes. Y los atlantes... ¿Lucharon contra los atlantes? Correcto. Y de hecho son los que en teoría defendieron la zona griega y reconquistaron territorio que los atlantes habían ido conquistando por Europa y por África. Egipto fue conquistado por atlantes. Sí. Lo dice el mito. Platón escribe esa historia. ¿De cuándo estamos hablando? Sí, Platón, ¿de qué año? Platón empezó y acabó en escribirlo hacia el 360 a.C. Antes de Cristo. Y Solón fue a Egipto en el 590 a.C. Ya, pero está dando una información de muchísimos años antes, con lo cual eso se podía haber perdido, ¿no? En teoría no, gracias a los egipcios, porque ellos sí tenían anales de historia mucho más antiguos y ese conocimiento se conservó dentro de los templos egipcios. ¿Por dónde estaban diseminados o hasta dónde llegaba ese imperio atlante? Según lo que cuenta Platón, ellos llegaron a conquistar hasta Tirrenia, Italia, chocando con Turquía, y también entrando por África, Egipto, y posiblemente llegando a la zona de Canaán, posiblemente. Casi eso es lo que describe, es una tenaza alrededor de Grecia, justamente como si efectivamente fuesen hacia Grecia, ¿no? Y son los griegos los que se ven comprometidos y luchan contra ellos, y el mito acaba diciendo que la Acrópolis de la Atlántida y su imperio es destruido en una noche terrible junto con el ejército griego. Creo que lo vamos a escuchar en una segunda introducción que tenemos ahí. Estamos hablando de datos dados por Platón, recogidos, es decir, hasta ahora no hay ninguna elucubración todavía, ¿no? No, esto es lo que cuenta Platón, simplemente. Lo dicho, hasta ahora nadie ha podido demostrar que eso fuese algo histórico, con lo cual ha entrado dentro de lo que es el mito. Claro. Vale, estamos hablando de leyenda, de mito, vamos a ir avanzando y a aportar alguna de esas pruebas. 900-137-137 nuestro teléfono, damos un paso más. Según el relato de Platón, el poderío de los gobernantes atlantes alcanzaba gran parte de Europa y de Egipto, pero cometieron el gran error de pretender someter a los atenienses, quienes triunfaron finalmente sobre los invasores. No es extraña esta versión, considerando que Platón era griego.
Al cabo de un tiempo, intensos terremotos y grandes inundaciones acabaron con la Atlántida en un solo día. En los diálogos también se describe cómo vivía la civilización atlante con bastante detalle. Esta civilización tuvo su origen en la unión del dios Poseidón con una mortal llamada Cleito. El amor de Poseidón por Cleito era tan grande que para protegerla aisló la isla de todo cuanto la rodeaba por medio de 2 anillos de agua y 3 de tierra, fosos inundados y muros alternados. Convirtió así el centro de la isla en un círculo. El suelo de la isla era inmensamente rico, y con él se edificaron templos y palacios de gran hermosura y magnitud a la altura de sus moradores. También construyeron puertos y dársenas para los barcos que transportaban mercancías procedentes de todo el mundo, y construyeron un gran canal que, partiendo desde el centro de la isla, desembocaba en el mar. Cada una de las provincias en que se dividía la Atlántida estaba gobernada por un rey, y todos ellos seguían la ley de Poseidón, escrita en una columna de oro y cobre, erigida en medio de la isla. Los habitantes, que en un principio vivían y pensaban de acuerdo a la ley, iniciaron su decadencia tras comenzar a mezclarse con los mortales, por lo que Zeus decidió castigarlos. Para atenernos al rigor histórico, la heroica hazaña bélica en la que los atlantes fueron derrotados por los atenienses tuvo lugar, según el sacerdote egipcio, hace más o menos unos 9000 años. Como Solón vivió alrededor del año 640 a.C., podríamos deducir que la Atlántida alcanzó su mayor apogeo aproximadamente en el año 10.000 a.C. Son más datos de esta civilización legendaria. Nuestro invitado nos da más información sobre ella. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Un robot posee emociones sintéticas, pero tanto como para enamorarnos de él. La que ha tenido un robot de amor no vuelve a estar con un hombre de verdad, nunca. Lo trataremos en La Observadora, donde también hablaremos de la ansiedad por desear un hijo que no llega. Lo que nos gusta son los finales como este. Localizaron a mi amiga Consuelo Gil y por mediación de Consuelo a otras más. ¿Y usted a quién extraña? Cuéntenoslo en el 91-346-1026. La Observadora, los domingos a medianoche en Radio Nacional. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. ¿Te han gustado las introducciones que veía que sentías? Sí. Vale. En general sí. Vale. ¿Cómo era la Atlántida, según esos relatos de Platón? Bueno, ¿Era una isla? ¿Era un continente? En principio, Platón habla de un continente de ese tamaño que habéis comentado de Libia y Asia, aunque había que especificar qué era lo que conocían como Libia y Asia, ¿no? Yo en el libro lo que sí que dejo bien claro es que sí puedo hablar de una acrópolis con forma circular. ¿Cómo te refieres a acrópolis? Ciudad. Ciudad, capital. Sí. Lo que no puedo decir es que existiese un continente del tamaño que habla Platón, ¿de acuerdo? Eso creo que es muy fácil de refutar a nivel geológico. Creo que Platón ahí sí que especuló un poco con el tamaño del ejército contrario, ¿no? Para agrandar la leyenda de los atlantes a la hora de ganar las batallas, por decirlo así. Lo que sí se puede equiparar en tamaño del imperio es lo conquistado.
Si comparamos lo que se conquistó a nivel de Europa y África, el tamaño sí se parece a Libia y Asia, no en sí el continente del que habla Platón, ¿de acuerdo? Eso es complicado de poder decir que existió un continente del tamaño en el Atlántico. Ya. Preguntas que nos hacen, te voy a hacer después. ¿Cómo surge la Atlántida? Es decir, ¿está bien ese mito que hemos contado de un rey que se casa con...? Sí, correcto. El mito es así. En teoría es un dios que cuando llega a esa isla que le toca en herencia por parte de Zeus, se enamora de una humana y se desposa con ella y tiene descendencia de semidioses, por decirlo así, ¿no? Y de hecho son 10 reyes atlantes nacidos gemelos 2 a 2. O sea, 5 parejas. 5 parejas de reyes. Todos hombres. Todos hombres y todos gemelos. Y al que le da la herencia es al primero, a Atlas. De hecho, los 2 primeros son Atlas e Eumelo. Hay que dejar en claro que Platón dice en el mito que tuvo que transcribir todos los nombres a griego, que los nombres originales de todos los reyes solamente deja uno como nombre bárbaro, original, que ese sería el segundo rey nacido, Eumelo en griego, sería Gadiro en bárbaro, que Gadiro y Gadir sí tienen correspondencia etimológica con la zona de Cádiz. Gadir, Cádiz, qué curioso, sí. Construyeron palacios, según cuentan, puertos, dársenas, es decir, era una civilización altamente desarrollada para su tiempo. Sí, sin duda. De hecho, Platón también, aparte de que tuviesen un ejército muy potente, control de navegación, habla de escritura, habla de leyes, habla de un conocimiento del control de los metales. La verdad es que decir eso de una cultura de hace 9.000, 10.000 o 11.000 años es mucho. Eso es decir que están avanzados. ¿Sí? ¿Conocía el caballo, la rueda? Correcto. Dentro del mito, Platón sí que da importancia al caballo, aunque nadie lo ha estudiado antes, como yo lo estoy haciendo en el libro, y habla de que el ejército atlante se componía de caballería, carros, y también deja bien claro que dentro de la Acrópolis de la Atlántida, en la capital, en el último anillo de tierra, había un hipódromo donde se domaba a caballo. ¿Sí? Has hablado de anillos. Era circular como algunos lo han querido representar, había canales, había... Sí, en teoría es una representación bastante idílica de lo que sería una ciudad, ¿no? Naturalmente esa ciudad sería complicado encontrarla hecha por la naturaleza, ¿no? Con lo cual en el mito Platón dice que hay una parte construida por el propio Dios. Platón dice que es Poseidón el que levanta las islas y hace los surcos de agua con su poder, ¿vale? Pero luego sí que habla de que son los atlantes los que hacen el canal que sale hacia el océano y los que construyen también las dársenas y los templos. O sea que hay 2 partes, ¿no? Una mitológica a nivel de los dioses y otra humana, hablando de que tenían el poder de conocimiento de construcción para hacer templos. Preguntas están llegando ya. Una de ellas dice: ¿es verdad que los atlantes regalaron a Egipto el piramidón que coronaba la Gran Pirámide, una aleación de oro y cobre que solo los atlantes conocían? Esa aleación de la que aquí se está hablando sería el oricalco, ¿de acuerdo? En el mito Platón habla de un metal especial que solamente se encontraba en la zona de la Atlántida y que podría traducirse como cobre de la montaña, o bueno, aquí hay muchas traducciones posibles, ¿no? Pero posiblemente meteoritos de cobre. De ahí a decir que los egipcios tuviesen el conocimiento de los metales de los atlantes, es difícil demostrarlo, pero si fueron conquistados por atlantes, sí se puede razonar que el conocimiento de control de los metales se lo dieran esta cultura, ¿no? A Egipto. Otra pregunta, dice: ¿por qué se da tanto crédito a lo que dice Platón? De hecho, se ha visto que afirmó cosas como que en África había gente que no tenía cabeza y tenían un ojo en el pecho. Bueno, a Platón y Aristóteles y otros filósofos de la antigua Grecia se le dio extremada importancia, sobre todo en la época medieval. De hecho, Platón es casi el padre apoyando a la cultura cristiana, ¿no? Sus ideas sobre el mundo de las ideas, la caverna, cambiaron el mundo. Importancia histórica a Platón, quizá justamente eso es lo que no se le da, porque no fue un historiador, fue un filósofo, no es como Herodoto, que escribe sobre historia, ¿no? Efectivamente, cosas que él pudiese escuchar de otros sitios pueden estar mal escritas, como lo que comenta este oyente. Pero hay que recordar que lo que dice Platón es:
yo estoy contando una historia recibida de Solón, que es uno de los 7 sabios de Grecia, contada por sacerdotes egipcios. Platón no se atribuye este conocimiento. No inventa la historia, ¿no? No, dice que esto es transmisión oral desde Egipto. Vamos en un momento a entrar en esos descubrimientos que tú has hecho y tengo que preguntarte dónde estaba situada la Atlántida, pero antes, mucha gente ha idealizado tanto la civilización de la Atlántida que piensa que tenían, bueno, grandes conocimientos técnicos como, yo que sé, cristales con los cuales se podían comunicar, viajar, transportar las piedras, levantarlas fuera de, sin ningún tipo de maquinaria. ¿Todo eso hay alguna base o es una historia que nos han metido? Yo en el libro, tal como lo estoy escribiendo, no he encontrado nada que pueda demostrar que tuviesen un conocimiento más allá de lo que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Control de metales, navegación, astronomía posiblemente, porque al fin y al cabo para navegar por el océano necesitas conocer la astronomía, ¿no? Decir también que tenían una escritura ya te da un componente de conocimiento cultural que te puede derivar a un conocimiento de matemáticas también, ¿no? De ahí a decir que tenían conocimientos de electricidad, energía atómica, control de los cristales para almacenar información, yo no he encontrado nada que lo pueda demostrar. Vale. ¿Dónde estaba situada? Aunque tenemos una pequeña introducción de algunos documentales de los últimos trabajos que se han hecho, pero... De acuerdo, vamos a ver. Has hablado de Cádiz antes. Cádiz, quizá... Bueno, déjame que lo escuchemos y luego ampliamos. Escuchamos esa información. Las descripciones de la Atlántida de Platón son increíblemente detalladas, y sus escritos proporcionan a todo buscador de la Atlántida la hoja de ruta adecuada para la búsqueda, comenzando por la situación de la ciudad perdida. Según Platón, la Atlántida era un reino insular, con anillos de tierra y bahías circulares, situados justo enfrente de los pilares de Hércules. Muchos creen que los pilares de Hércules se refieren a los peñones que flanquean la entrada del estrecho de Gibraltar. El pilar norte es el peñón de Gibraltar, y el pilar sur es un peñón en el norte de África. Por ello, el doctor Richard Freund cree que lo más probable es que la Atlántida se encontrase en el sur de España. Todos los escritores antiguos llamaban pilares de Hércules a lo que hoy denominamos el estrecho de Gibraltar. Y esta bahía está situada justo al otro lado de los antiguos pilares de Hércules. Freund se ha centrado en el delta del río Guadalquivir, en el Parque Nacional de Doñana. Cree que aquí había una enorme bahía en la antigüedad. Estamos en las mayores marismas del sur de España, de cientos de kilómetros cuadrados. Son enormes. Son unos 125 kilómetros cuadrados de marismas. Y los arqueólogos creen que la ciudad perdida de la Atlántida está enterrada en esta marisma. En 1922, los arqueólogos George Bonsor y Adolf Schulten afirmaron que la Atlántida estaba escondida bajo estas marismas. He visto que escuchabas diciendo que no. ¿No estás de acuerdo con que esté en las marismas del Coto de Doñana? A ver, yo, por lo que he podido estudiar, en teoría sí se pueden encontrar ciudades tartésicas, inclusive romanas, y posiblemente ciudades muy antiguas que pudiesen ser también atlantes o consecuencia de descendientes de atlantes, ¿de acuerdo? Pero tengo que decir que este documental tiene muchos errores, ¿de acuerdo? Estos arqueólogos que citan como Schulten lo único que encontró fue un anillo en una necrópolis romana en Doñana, y que su traducción de anillo intentó enfocarlo hacia la Atlántida, ¿de acuerdo? Pero no encontró nada más. Ya, pero se decía que se habían hecho fotografías con un satélite, se habían visto círculos en esas marismas que podían probar un poco las construcciones concéntricas de la Atlántida. Hay que decir que construcciones concéntricas por todo el sur de España, inclusive por el norte en Galicia, las puedes encontrar. En Jaén, en toda Andalucía, sí que hay representaciones de ciudades circulares. Y seguramente eso sí que sea un recuerdo de esta Acrópolis de la Atlántida, consecuencia de. Pero de ahí a decir que la Acrópolis, la ciudad, que Platón deja bien claro que fue destruida y sumergida, no lo puedes encontrar en la península. Ya, te iba a preguntar cómo se desapareció la Atlántida. ¿Destruida en un solo día, como decían? Bueno, por lo que yo estoy concluyendo en el libro,
situando hace 10.000, 9.000 años antes de Cristo, en la última glaciación, yo lo que me encuentro es que el nivel del océano había bajado en el 22.000 antes de Cristo unos 120 metros de profundidad. Es decir, que del 13.000 al 9.000 antes de Cristo es cuando se produce una subida del nivel del océano por el descongelamiento de los polos, eso es científico, eso está demostrado, de 100 metros en 3.000 años nada más. Efectivamente, con solamente esos 100 metros de profundidad, puedes sumergir un conjunto de terreno, no solamente de islas, sino también de península, gigantesco. Yo no puedo estar seguro de que desapareciese en un día o no. Lo que sí que tengo claridad es que desapareció de una forma natural por ese crecimiento del océano. No por un volcán o una erupción volcánica, como algunos también cuentan. Sí, es posible que si situamos la Acrópolis cerca de volcanes, que tendría lógica, porque yéndote a una época glacial, qué mejor sitio que construir una ciudad cerca de volcanes. Pero para estar calentito. Para estar calientes. Pero teniendo en cuenta que la destrucción se supone que fue por el agua, el volcán tendría sus influencias con terremotos y con destrucción volcánica, pero lo que haría desaparecer completamente esa ciudad sería la inmersión en agua. ¿De acuerdo? Espera, ponemos un poquito de música. Porque quiero ir a tus pruebas. De repente encuentras un disco áureo, ¿no? Lo tienes por ahí, hemos sacado una fotografía, está en la portada de tu libro. Un disco, cuéntame un poco la historia de eso. Bien. Por empezar a dar ya pruebas tuyas de ese trabajo que tú has hecho, de acuerdo, para demostrar que esto es historia y no es una leyenda. Yo me encuentro este disco en un libro que habla sobre tesoros tartésicos, ¿de acuerdo? Y cuando lo veo, cuando lo describe en el libro, veo que es una simplificación de la Acrópolis de la Atlántida tal como dice Platón, ¿de acuerdo? Con sus anillos, con sus canales de agua. Y lo curioso de este disco áureo encontrado en Portugal, en Mensafrim, que estaría datado a día de hoy, tendría 2100 años, ¿vale? Es que tiene una lengua escrita en símbolos dentro de este anillo, ¿no? Y además hay 5 secciones con 5 pares de espirales gemelas, que ahí estarían esos 10 reyes atlantes que son gemelos, ¿de acuerdo? Lo que me lleva a pensar que esto tiene algo que ver con la Atlántida, aparte de esa descripción de la Acrópolis que está aquí implícita, sería la traducción etimológica de los símbolos que están en el disco. Cuando lo traduje me encontré 2 palabras: Konist, Balt. Konis, sí que hay un pueblo llamado los cuneos o los conios en el sur de Portugal, ¿de acuerdo? Pero hasta ese punto es histórico y no tiene mucha referencia con la Atlántida. En el momento que recuerdas que en el último anillo de la Acrópolis Atlante había un hipódromo y de pronto al estudiar la palabra konis, etimológicamente hablando, por toda Europa y por África, me encuentro que koni significa en polaco, eslovaco, turco, ruso, caballo, y si no es caballo, en alemán significa realeza o fuerza, como König en alemán o King en inglés, o por ejemplo la palabra KN con etimología te puede dar derivaciones de palabras como por ejemplo knight, que es caballero, el que monta caballo también, ¿no? Lo curioso es que estos conios en griego se llamaron cinetes. Cinetes. Y estos cinetes, de esa palabra pudo derivar la palabra sinete, jinete o jineta, el que monta caballo, ¿de acuerdo? Y en África la palabra con la puedes encontrar también en ciudades, Koni, como en la India, en el Congo tiene la palabra con, ¿no? Y significa fuerza, como King Kong, por decirlo así, ¿no? El encontrarme esta palabra expandida por toda Europa y por África en ciudades como Conil, Coimbra, Tarracón, como los diferentes nombres de pueblos, ¿de acuerdo? Inclusive encontrar ciudades Conin, llegando hasta Turquía, ¿vale? Se corresponde, etimológicamente hablando, con la expansión que dice Platón de que los atlantes conquistaron toda Tirrenia, Italia, hasta llegar casi a Turquía y por toda África. Es la primera prueba que pongo encima del libro, que es etimológica. Es decir, un lenguaje que se expande por una serie de lugares, que todavía se sigue recordando, se sigue hablando ahora, que tiene un origen común, que para ti es la Atlántida.
Correcto. El problema es que a día de hoy no está reconocido que el pueblo de los conios se expandiera por Europa y por África, ¿de acuerdo? Se supone que es un pueblo precelta, paralelo en historia a los tartesos o a los turdetanos, pero que nada tiene que ver ni con los íberos ni con los celtíberos, que es anterior. Y hasta ahora lo reconocido por la historia es que no se expandieron, que se quedaron en la zona del sur de Portugal, en la zona del Algarve, y fue cuando llegaron los romanos que desaparecieron. Fueron conquistados y desapareció como pueblo. De la historia. Hay una pregunta, ¿qué tienen que ver los canarios con... si los canarios son descendientes de los atlantes? Nos preguntan también. Pues gracias a la investigación que hago sobre la importancia del caballo dentro del mito, voy buscando referencias y lo que encuentro, una de las pruebas que pongo en el libro, es esta vasija de barro que ahora vamos a hablar de ella también, sí. Y esa vasija me lleva a concluir que seguramente la Acrópolis estaba situado en las Canarias. En la vasija, luego, si hablamos de ello, ya podemos entrar al detalle de las pruebas por las cuales derivo que la zona donde estuvo la capital tiene que ser únicamente las Canarias. Con lo cual, a la pregunta, sí, son descendientes. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio. Un misterio que nos llama mucho la atención, que es la Atlántida. Ese disco áureo primero te da un montón de pistas para hablar de un lenguaje. Segunda cosa que encuentras, ¿cuál es? La importancia dentro del mito del caballo. Sí, iba a pasar ahora a ese... Sí. A ese... Busco todas las referencias que haya sobre el caballo y los atlantes y me encuentro una vasija en el Museo de Prehistoria de Valencia, ¿de acuerdo? Esta vasija es un leves de barro del año 350, 300 antes de Cristo, de la cual se ha hablado mucho. No soy el primero del que habla, pero dentro de la escena descrita de la vasija pintada aparece una doma del caballo y aparece una captura de un toro con cuerdas. Hay mucha gente que ha escrito de cada una de las escenas. Lo que ha pasado desapercibido es que en la base de la escena, en la base, hay una zona de bosque con animales, una zona de agua claramente diferenciada, una zona de tierra donde está el hipódromo con la doma del caballo, de nuevo una zona de agua con el toro y la captura del toro, y también zona de tierra con soldados entrenándose y luchando entre ellos, y ya por último acaba la escena de nuevo dando la vuelta a la zona del bosque. Si hiciésemos un corte transversal a la Acrópolis de la Atlántida y fuésemos paso por paso viendo lo que nos encontraríamos, es la descripción que aparece en esta vasija al detalle. Según cuenta Platón. Según como cuenta Platón. Pero además, la ventaja que tenemos en este caso es que mientras que Platón estaba escribiendo el mito en Grecia, coincide la fecha con la datación de la vasija, con lo cual esta vasija fue pintada en el mismo momento en que alguien por primera vez estaba escribiendo sobre el mito en Grecia, con lo cual ya tienes una prueba de que ese conocimiento sobre la Atlántida ya estaba aquí en España antes de llegar el mito aquí a España. ¿Dónde se encuentra esa vasija, dices? En el Museo de Prehistoria de Valencia. Sí, ¿pero dónde se encontró originalmente? En San Miguel de Liria, en Valencia. ¿Un yacimiento romano, ibérico? Yacimiento ibérico. Ibérico. Está datado como ibérico en el siglo III o IV de Cristo. Vale. Hay otro dato significativo en ese disco áureo que antes no hemos dicho. Tú trataste de hacerlo, se lo mandaste a un orfebre para que lo hiciera tal y como estaba la pieza original, ¿no? ¿Y qué pasó? Hombre, el orfebre lo que me dijo era que hacer esto manualmente era un trabajo increíble y que él se veía incapaz de hacerlo. Intenté encontrar joyeros que me lo pudiesen hacer a mano y todos me dijeron que no, que a día de hoy lo veían casi imposible. Sobre todo porque no es un molde. Esto no es un molde, es un trabajo hecho a mano, cincelado, paso por paso. Al final, la réplica que me han realizado ha sido con ordenador. ¿Con ordenador? ¿No lo han podido hacer como supuestamente lo hicieron en su tiempo? A intentar hacerlo manualmente tienes que tener un conocimiento muy alto de lo que estás haciendo, porque cada dibujo se hizo paso a paso con un sentido, con un orden. Si te equivocas en el orden, destrozas el disco. Ya. Esta noche estamos dando pequeños fragmentos de esta extraña historia, como quizá ha querido hacer nuestro invitado Javier, para que se deje ahí y que
lo sigan investigando, ¿verdad? No podemos desgraciadamente abarcar todo lo que cuentas en el libro y todo lo que significa la historia de la Atlántida, pero sí quiero que vayamos de viaje por el mundo. De desaparición tras un tremendo cataclismo. Según algunas de las investigaciones realizadas, buena parte de los atlantes que se salvaron llegaron a la costa de Marruecos y desde allí se dirigieron a Egipto, llevando consigo el recuerdo de su civilización, sus conocimientos y creencias, y dejando abundantes muestras de su paso. Pero también se supone que pudieron llegar más lejos. Incluso hasta México. Los atlantes de Tula pudieron ser algunos de sus descendientes. Nuestro invitado nos hablará de estas teorías. La Atlántida se destruye y según algunas historias cuentan que algunos se dispersan por diferentes partes. Llegan a África, quizá a Canarias, quizá a Egipto. Sí, correcto. Y más allá seguro. Seguramente llegarían a la zona de India, hasta Australia inclusive. ¿Sí? Sí, por todo el mundo. Dominaban la navegación entonces, claro, con la navegación y controlaban el caballo como para poder moverse rápidamente, ¿de acuerdo? Yo tengo que decir que dentro de lo que es el libro estoy diciendo que la razón fundamental por las cuales los atlantes empiezan a hacer una migración o una conquista es porque se ven que desaparecen como cultura por culpa de que su imperio es sumergido, y de hecho buscan fundar nuevas ciudades por todo el mundo en lugares altos, fortificados, con construcciones de piedras colosales y heterogéneas para que aguante una posible continuación de ese nivel del mar que seguía subiendo para ellos y que no sabían cuándo iba a parar, ¿de acuerdo? Por esa razón, estos atlantes seguramente se expandieron por todo el mundo buscando lugares altos donde construir nuevas colonias. ¿Pirámides quizá? Las pirámides seguramente serían el recuerdo de la zona donde ellos vivieron, con formas piramidales como volcanes. ¿Sí? Sí. En tu libro estás viendo una isla que está cerca de nuestras Islas Canarias, que está sumergida en este momento. Cuéntame un poquito algo de ello y nos vamos a hablar de los indios Hopi y una imagen que sacas ahí que a mí me ha dejado... En la vasija de Valencia aparecen en el fondo de la escena 3 pirámides o 3 montañas con formas piramidales que yo identifico como volcanes. Y gracias a esas referencias, al final acabo situando la Acrópolis en Canarias. Y si tengo que situar en datación en 9.000, 10.000 antes de Cristo y miro a ver cómo estaba el nivel del océano en aquella época, el nivel del océano estaba más bajo, ¿de acuerdo? Unos 100 metros más o menos. Ajá. ¿Qué aparecería si bajamos el nivel del océano Atlántico? Porque los polos están mucho más grandes, ¿no? A nivel de islas, ¿no? Aparecería una isla nueva que es el Banco Amanai, ¿de acuerdo? ¿Está enfrente de Fuerteventura. Cerca de Fuerteventura. Enfrente de la playa de Fuerteventura de Amanai, a unos pocos kilómetros, emergería una isla circular de unas 800 hectáreas que tendría una meseta como la que se describe en la Acrópolis de la Atlántida. Y curiosamente desde ahí, mirando al resto de las islas, puedes ver el Teide, que es un volcán de forma piramidal, y otros volcanes que hay en las otras islas, ¿no? Correcto, a tu alrededor lo que tendrías son islas con formas volcánicas, que es lo que además se representa en la vasija que está en Valencia. Y como prueba fundamental aparecen 4 perros en la zona del hipódromo, que ¿En esa vasija? En esa vasija, que la genética del perro es la misma que la del podenco canario, que es raza original de Canarias. No vamos a poner en tela de juicio lo que cuentas, simplemente son datos para que tú has abierto un camino para que historiadores y un montón de gente, porque te preguntaría por qué te has dado cuenta tú de todo esto. ¿Eres más listo que los demás? ¿Has sabido mirar mejor con esas gafas que llevas? ¿O eres un elegido para dar esta información? ¿Platón te ha dicho venga? ¿O los atlantes te han poseído y quieren que saques a la luz su historia? Yo creo que por ahora lo que he usado ha sido la lógica, el razonamiento. He querido que este libro sea un ensayo científico histórico que ponga las pruebas encima de la mesa para que la gente lo investigue, los expertos que están más lejos de lo que yo puedo alcanzar, ¿de acuerdo? Ahí es la base inicial para empezar a hacer una investigación
histórica sobre el mito. Vale, y que no a priori digan, este tío está loco, este tío no es historiador, no sabe de qué habla y lo que ha juntado son unas cuantas paparruchadas que por lo menos abran un poco la mente para intentar llegar más allá. Penachos, me quedan por preguntarte dos cositas. Penachos y la dama de Elche. Penachos, hay muchos penachos que surgen, se ven incluso en esa vasija y que están en multitud de lugares del mundo. Correcto. Durante la investigación que hago en el libro, al final me atrevo a identificar quiénes eran los atlantes. Y al identificarlos, les encuentro una característica fundamental. Una de ellas es que estaban vestidos con penachos de plumas. Decir esto en una zona europea ya es bastante complejo, pero hay pruebas, están puestas en el libro, ¿de acuerdo? Arte rupestre, cerámicas y demás. Cuando empiezo a investigar la importancia de los penachos o plumajes en todo el mundo, es cuando también me puedo ir a América y ver la importancia que tuvo allí, que sin duda es más destacada que en la zona europea y africana, ¿vale? O en Amazonia los jefes llevan penachos, ¿de acuerdo? Cuando Hernán Cortés llegó a México, Montezuma no le regaló oro ni plata directamente. Su primer regalo que le dio a Hernán Cortés fue un penacho de plumas. Como un recuerdo de que eso era algo importante. De hecho, le consideraban el dios que volvió del este. Decir que al dios que volvió del este le regalan un penacho de plumas es muy significativo. Vale, en 2 minutos, los Hopi y la dama del Elche, ¿qué tiene que ver una cosa con otra a tantos kilómetros de distancia? Investigando estos penachos, pues claro, tengo que investigar también las culturas indias, ¿no? Porque van vestidos con penachos de plumas, así de evidente. De pronto me encuentro una coincidencia respecto a una costumbre arcaica de los Hopi, en la cual la mujer soltera Hopi que busca marido se acicala de una forma muy especial, que es muy parecido a la representación de la dama de Elche, ¿de acuerdo? Hace unos rodetes de pelo a los lados, ¿de acuerdo? Se pone una manta rojiza con líneas transversales, se acicala también con collares de oro y pendientes de oro, y cuando lo comparas con la dama de Elche, paso por paso, te das cuenta de que inclusive a nivel de la manta, las rayas, la forma de ese pelo, hay que decir que la dama de Elche lo que tiene son un rodete metálico, no es pelo, ¿de acuerdo? Pero la simbología, la forma de representar a esas figuras es igual, es la misma. Pero es como si estuvieran copiando las mujeres Hopi una costumbre. Una costumbre. De hecho, se ha dicho muchas veces que la dama de Elche no podía ser española porque tenía rasgos orientales. Fíjate en la cara de la chica representada en la foto de Hopi y la cara de la dama de Elche. Los ojos rasgados, la figura es muy parecida. Es muy curioso. Espera, ¿te quedas 2 segunditos para despedirte en la siguiente hora? Dame otra prueba más, en 1 minuto, de restos atlantes por el mundo. Bueno, aparte también las pruebas de el uso suyo de los barcos, que en su proa tenían la forma de un caballo, ¿no? Y que eso también posiblemente fuese herencia posterior de los fenicios. Aquí habría que hablar de las subculturas posteriores, como pudiesen ser las colonias minoicas, la cultura fenicia, como restos de esta cultura atlante. De hecho, hay que recordar que son los fenicios los que luego vuelven de nuevo a las columnas de Hércules y a volver de nuevo al océano. Es el pueblo que vuelve de nuevo con un conocimiento de que se puede hacer navegación oceánica, como si ya lo supieran, como si ya supieran que se puede hacer, que es un conocimiento previo, ¿no? Con eso cambiaría la historia absolutamente, ¿no? Si se demuestra que la Atlántida existió. Habría que reescribir gran parte de los libros de historia, correcto. Quédate con nosotros y te despido en la segunda hora, ¿te parece? De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés nos traen toda la información. Nosotros seguimos, tenemos todavía mucho que contaros. ...900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso. Un montón de llamadas estamos teniendo, tenemos 5 premios para daros las gracias. Hablaremos en la segunda hora de algunas pruebas. Miguel Pedrero viene cargado dice que pruebas que demuestran, hoy estamos tratando de daros pruebas, la existencia de Dios. Seguramente nos daremos un paseo por esa taberna que tenemos el Derviche y algunas otras cosas. No os vayáis, esto es El Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional de España.
Hay preguntas para las que la ciencia aún no tiene respuesta. Enigmas sin descifrar. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.